Paz de Cristo, hermanos. Qué bueno que nos encontremos una vez más para buscar del Señor, de su presencia y también para edificarnos en su palabra. Le invito a que en esta hora podamos orar, busquemos de la presencia del Señor, busquemos que vengan de lo alto también consejos que nos ayuden. Pidámosle al Señor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, pidámosle a Dios que nos hable. Padre Santo, en esta hora le pedimos que usted nos hable a través de su palabra. Que sea usted obrando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que sea usted edificándonos, fortaleciéndonos. Señor, vivimos por su palabra. Su palabra es espíritu, su palabra es vida. Su palabra hace cosas extraordinarias, es milagrosa, es creadora. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por el poder de su palabra. Le pedimos que nos hable, que nos edifique, nos fortalezca, nos guíe a través de la palabra de Dios. Estamos, Señor, atentos. Háblenos, sane, liberte, fortalezca, cambie vidas a través de su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos terminando ya este ciclo, el expositor que estuvimos trabajando, y termina con este consejo: obedeciendo a Dios. Introducción está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a estar trabajando básicamente en este capítulo 4 de Deuteronomio y vamos a leer en esta ocasión, cada día leemos en una versión diferente de la Biblia. Vamos a estar leyendo en la versión El libro del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño, para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Confiar. ¿Qué piensas de esa acción? ¿Qué le dice a usted la palabra confiar? Por ahí a mí lo único que me suena es lo que dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en otro hombre. Solo pueden ser decepcionados aquellos que confían, aquellos que creen. Sin embargo, confiar en Dios para mí es un contrato. Dios no falla, no ha fallado nunca ni fallará. Deuteronomio significa repetición de la ley. Los israelitas que ahora seguían a Moisés eran personas que habían nacido en el desierto. 40 años estuvieron vagando en el desierto. Los que eran de 20 años tenían 60. Ellos se casaron y tuvieron hijos y ahora tenían 40 años aquellos que nacieron en el primer año del desierto. Y otros tenían 30. Los que nacieron 10 años después de vivir solo en el desierto. Es todo lo que ellos conocen. Al entrar a la tierra prometida tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la ley de Dios, para que su fe se transmitiera a través de sus generaciones. Los padres siempre deseamos para nuestros hijos mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Deseamos que tengan la oportunidad de una mejor educación. Pero la herencia más rica, más fuerte, más importante y trascendente, el legado de fe, es lo que nosotros podemos darle. Legarles un camino de vida eterna, lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando pasamos por el desierto, entregamos las más profundas lecciones de fe también a nuestros hijos, a nuestra familia. A los hijos no los educamos con sermones, ellos no escuchan sermones, ellos siguen nuestros ejemplos. Es como decirle, no mientas, y nosotros decimos, ve y dile que yo no estoy. O no grites, y se lo decimos gritando. Los niños no aprenden sermones, aprenden ejemplos. Y nosotros en el desierto tenemos que aprender a darle ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos. Aquí hallamos otra importante lección del desierto o el tiempo de pruebas: aprender a dar ejemplo a los que vienen detrás de nosotros para que nuestra fe que leguemos pase de generación a generación. Para eso debemos conocer los mandatos de Dios. Deuteronomio 4:2 dice: no añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. ¿Qué se nos dice aquí? La palabra de Dios está ya completa. No se le puede añadir ni se le puede quitar.
¿Cómo puede un hombre pretender ser más inteligente que Dios, saber más que Dios y por ende elegir qué ponerle o qué quitarle? Añadirle a la palabra de Dios se vuelve una tradición, una carga, una religión que muchas veces estorba la salvación. Es lo que hicieron los israelitas con sus tradiciones de sus ancianos. Ponían más relieve en la tradición, en los mandamientos de hombres, que en la propia palabra de Dios y tuvieron problemas con Jesús. Pero quitar al consejo de Dios, decidir qué obedecer y qué no, según me acomode, según si es tema para mí o no, eso es un pecado imperdonable. Cuando yo decido quitar de la palabra, no, eso no es para nosotros, eso no es para mí, eso no es para ahora, empezamos a sacarle hojas a la palabra de Dios. Cuando le quitamos nosotros a la palabra de Dios, al consejo, nosotros empezamos a desobedecer los mandatos de Dios. Y eso le quita fundamento y seguridad a nuestras vidas. Hay algunos que llegarán un día ante la presencia de Dios y Dios les dirá: nunca los conocí. El que ama a Dios guarda sus mandamientos, y el que los desecha, desecha a Dios, el único Salvador. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarle algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y el que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios les quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Así que tenemos que aprender a obedecer para tener una fe que podamos legar. Ahí está el camino de bendición. Deuteronomio 4, 4 al 8 dice: ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor, su Dios, viven todavía. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? La palabra de Dios está diseñada para guiar a cualquier persona a una vida saludable, recta y dedicada a Dios. La palabra de Dios muestra el pecado y enseña la manera adecuada de enfrentarlo. Los principios y valores que enseñan y promueven los mandatos de Dios son tan aplicables hoy como lo fueron hace 3000 años. Señalan un estilo de vida que Dios aprueba. Son la expresión de la voluntad de Dios y cómo quiere Él que nosotros vivamos. Los cristianos no practicamos sacrificios de animales en la adoración, pero somos adoradores con entrada a la presencia de Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo. Las leyes del Antiguo Testamento nos ayudan a reconocer nuestro pecado y a sentir la culpa en nuestros corazones, pero es el Señor Jesucristo quien quita nuestro pecado y nos da la fuerza para vivir en santidad. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo, porque obedeció perfectamente y mostró el espíritu, los principios que están detrás de las leyes de Dios. Nuestros sacrificios son de alabanza y adoración, y esto solo podemos dárselos a Dios, quien está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahora debemos aprender a enseñar con el ejemplo. Así que en el desierto aprendemos la soberanía de Dios, su carácter y su fidelidad. Aprendemos a confiar, diga confiar, a confiar en Dios, aunque la situación se vea imposible de solucionar. Se abre el mar, cae pan del cielo, sale agua de la roca. Así Dios nos seguirá ayudando también. Deuteronomio 4:9 dice: pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidara todo lo que había visto hacer a Dios. Así que ordenó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Esto ayuda a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir
de una generación a otra las historias que narraban los grandes hechos y milagros del Señor. Siempre estamos en peligro de olvidar. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Los seres humanos tendemos a olvidar quién nos ayuda, a olvidar a quién le debemos, a olvidar que no somos autosuficientes y que necesitamos ayuda. Pero la Biblia tiene una instrucción bien didáctica para evitar esto. Ya que estamos en peligro de olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en nuestras vidas, entonces una manera de no olvidar lo grande de la fidelidad de Dios es contarle a nuestros hijos, parientes y amigos, un grupo de amistad, en donde contamos a los que están recién caminando lo que Dios ha hecho en nosotros. El proceso didáctico escritural es aprender y enseñar. Deuteronomio 4:10 y 14 dice: el día en que estabas delante del Señor, tu Dios, en el Horeb, Él me dijo: reúneme al pueblo, y yo les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme, mientras vivan sobre la tierra, y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. En aquella oportunidad Él me ordenó que les diera preceptos y leyes para que ustedes los pusieran en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Aprender, enseñar. Una cosa es encontrarse con Dios una vez y escuchar su voz. Otra muy diferente es ser fiel, obedecer, permanecer en el camino que Dios nos ha mandado. Existe el peligro de olvidarnos de los caminos de Dios. Por eso Israel debía aprender primero y después enseñar diligentemente la palabra de Dios a los suyos. Hay que estar aprendiendo y enseñando constantemente la palabra de Dios. Debemos ser testigos de la revelación de Dios para que el pueblo siempre recuerde su compromiso o pacto con Él. Todo creyente debe volverse un líder de grupo de amistad. Poder traer a su familia, a los más nuevos, a los recién convertidos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué voy a enseñar? Lo que usted aprendió. Aprender y enseñar. Siempre estar recordando lo que el Señor nos ha hecho, nos ha dado, cómo nos ha librado. Y eso evitará que lo olvidemos. Israel fracasó en esto y no conocieron a Jesús cuando vino a ellos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Nosotros no podemos olvidar quién nos ha salvado y confiar en el desierto que Dios seguirá siendo fiel y cuidará de nosotros. Esta es la herramienta más poderosa que legaremos a nuestros hijos cuando ellos pasen por sus propios desiertos. Ahora, ¿qué aprendimos en el desierto? Deuteronomio 4, 15 al 20 dice, son lecturas extensas. Tengan cuidado ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase que tengan figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Y cuando levanten los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor, tu Dios, ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. A ustedes, en cambio, a nosotros, los tomó, los hizo salir de Egipto, ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su herencia, como lo son en el día de hoy. Dios manda que le adoremos a Él únicamente. Dios no les permite hacer imagen de Él a nadie. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es espiritual. Así que Él solo puede ser conocido espiritualmente. Dios desea fervientemente que lo conozcamos en verdad y así vivamos en la verdad. Deuteronomio 4, versículos 23 y 24 dice: tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor, su Dios, ha establecido con ustedes. Y no se fabriquen ningún ídolo que tenga la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe. Porque el Señor, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Dios demanda afecto y lealtad exclusivos. Nos hace una exigencia muy fuerte.
que a Él y solo a Él, en toda nuestra vida y en todo lugar, lo tratemos y lo sirvamos como Dios. No hay más Dios que yo. No hay fuerte, dice el Señor, no conozco ninguno. Dios es un fuego consumidor. Dios es moralmente perfecto, puro y santo. Dios aborrece el pecado. Y quienes quieran preferir pecar antes que servir a Dios, serán condenados. Y es por eso que aunque pecamos, debemos aprender, ser dirigidos a aborrecer el pecado y pedir perdón cada vez que lo cometemos y decir, no, yo no quiero esto, aborrecerlo. Porque quien quiera preferir el pecado antes que a Dios, ese será condenado. El pecado de Moisés le impidió entrar en la tierra prometida y ningún sacrificio o ruego pudo evitar la sentencia que Dios le impuso, no entrar a la tierra prometida. El pecado nos impide entrar a la presencia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por nuestros pecados y con su muerte nos libró de la ira de Dios. Ahora nosotros tenemos que confiar en Jesús y seguirle. Si obedecemos a Jesús, Él nos salva de la ira de Dios y nos permite tener una relación personal con Él. ¿Puede confiar en Dios lo suficiente en Jesús como para obedecerle? Deuteronomio 4, 25 al 28 dice, y si después de haber tenido hijos y nietos, y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten, y se hacen ídolos de cualquier clase, si cometen lo que es malo a los ojos del Señor, su Dios, y provocan su indignación, yo les juro hoy, poniendo por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, porque serán exterminados por completo. El Señor los disipará entre los pueblos, y no quedarán más que unos pocos diseminados en medio de las naciones, donde Él los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano del hombre, dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, no comen ni sienten. La desobediencia nos aparta de la promesa de Dios. Se le prometió tierra, desobedecieron, la perdieron. Usted y yo tenemos promesas de Dios, pero para recibir las promesas tenemos que ser fieles. Un ejemplo que pongo siempre, espero lo entiendan. No quiero extenderme, pero usted no puede trabajar todo el mes en KFC o Kentucky Fried Chicken y pretender que le paguen el sueldo después en McDonald's. Donde usted trabaja, ahí le pagan. Si usted se dedica a desobedecer a Dios, no puede recibir la promesa de Dios. Pero si le obedece y se pone bajo su cobertura fielmente, entonces recibirá la promesa. Israel fracasó. No obedeció y perdió la promesa de Dios. Israel desobedeció, perdió la protección de Dios sobre los otros pueblos, fue al exilio y perdió la tierra prometida. En el exilio adoró ídolos, pero descubrió que estos no tienen poder ninguno. Vamos terminando. Deuteronomio 4, 30 al 31. Y cuando estés angustiado porque te habrá sucedido todas estas cosas, al cabo de los años, volverás al Señor tu Dios y lo escucharás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de la alianza que estableció con tus padres mediante un juramento. Los desiertos y las pruebas muchas veces son la oportunidad para volvernos a Dios. Ese también es un legado que podemos dejar. Quizás no hemos dado el mejor ejemplo hasta aquí, pero de aquí en adelante, aún en medio de una prueba, de la consecuencia de nuestro pecado, podemos dejar el ejemplo de escuchar a Dios, obedecerle y dejar un camino de salvación para los que vienen detrás de nosotros. Deuteronomio 4, 39 al 40. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. ¿Quieres tú conocer a Dios? Dios promete que lo encuentran los que lo buscan, porque el que busca halla, y el que golpea se le abrirá. Pero debes buscarlo con todo tu ser. A Dios se le puede conocer y Él quiere ser conocido.
pero tenemos que desearlo con todo nuestro corazón. Nuestros actos religiosos de servicio, de alabanza, de oración, deben estar acompañados de una devoción sincera que salga del corazón. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios siempre premia a quienes anhelan tener una relación con Él. En los días difíciles que estamos viviendo, cuán tentados somos a mirar a todas partes menos a Dios en cuanto a buscar guía y ayuda. ¿Quieres confiar en Dios? Busquemos primero el consejo de Dios y reconozcamos su autoridad sobre cada dimensión de nuestra vida. Ábrale su corazón al Señor. Busquemos a Dios, confiemos en Él. Leguémosle a nuestras generaciones siguientes, a nuestros hijos espirituales, en los grupos de amistad, fidelidad al Señor. Padre Santo, sin usted nada podemos hacer. Le pedimos, Señor, que usted nos guíe, que usted nos ayude, que tengamos la fortaleza de ponerle a usted primero, que seamos fieles, Señor. Señor amado, ¿a quién iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Señor, le ruego que usted nos ayude, que esta palabra quede en nosotros y que podamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, de manera tal que seamos obedientes y entregados humildemente, Señor, podamos obedecer la palabra de Dios. En su nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. No podemos quitarle. El consejo de Dios es completo. Hay un solo plan de salvación, hay un solo Dios, hay un solo camino. Sin santidad, nadie verá al Señor. Busquemos a Dios sinceramente y sirvámosle. Nos vemos pronto aquí o en el reino de los cielos. Dios le bendiga.